Je gère la faim. Dans la nuit, oui. Estás escuchando Legión Oculta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast Legión Oculta. Comenzamos una nueva jornada o una nueva semana con aquellas temáticas que tanto a ustedes les encanta, poder informarse. También recibir información en base a muchas situaciones, ya sea del misterio, también ufología y situaciones de la mente humana. Cómo acciona el pensamiento para poder actuar de manera tan macabra como los asesinos. Y esa temática traemos el día de hoy, o sea, un psycho killer de aquellos. Y antes de iniciar, quiero agradecer a todos aquellos que han dejado un like, han compartido el programa y todas las visualizaciones que se han logrado a través del tiempo por las plataformas de iVoox, Spotify y también YouTube, en el canal Observador Estrellas Chile. Así que no me queda nada más que decir que comencemos este recorrido por un psycho killer que a ustedes les causará tanto pavor como me produjo a mí. Pedro Alonso López, también conocido como el monstruo de los Andes, es un prolífico pedófilo, asesino serial, violador serial, acosador y secuestrador colombiano que se cree que asesinó a más de 300 niñas en Colombia, Ecuador y Perú. Muchos lo consideran uno de los asesinos seriales y violadores más prolíficos del mundo. Hasta el día de hoy se presume que está prófugo. La madre de López, Benilda López de Castañeda, era una trabajadora sexual. Su padre, Midardo Reyes, que estaba casado con otra mujer en ese momento, tenía una aventura con Castañeda. López fue el séptimo de 13 hijos. Reyes fue asesinado a tiros 6 meses antes de que López naciera, cuando una turba rebelde atacó la tienda de comestibles en la que se encontraba. Este ataque ocurrió al comienzo de la Guerra Civil en Colombia, conocido como la violencia. La madre de López afirmó ser amorosa y cariñosa, pero López dijo que fue cruel y abusiva mientras lo criaba. Cuando tenía tan solo 8 años, Castañeda sorprendió a López abusando de su hermana menor, la que resultó en que lo echaran de su casa. Días después, fue encontrado por un pedófilo que lo atrajo con la promesa de una comida caliente y una cama. En cambio, el hombre lo llevó a una casa abandonada y lo sodomizó repentinamente. Después del incidente, se unió a una pandilla de niños de la calle para poder protegerse. La pandilla a menudo peleaba con otros con cuchillos y cinturones por comida y lugares para dormir. También fumaban bazuco, un tipo de droga derivada de la cocaína. Después de pasar 4 años sobreviviendo en las calles, López fue acogido por una familia estadounidense y se convirtió en estudiante en una escuela para huérfanos, pero se escapó después de que un maestro abusara de él. Él hacía los siguientes comentarios: "Me gustan las chicas de Ecuador. Son más gentiles y confiadas, más inocentes, no como las colombianas,
que no confían en los extraños. Son parte de los extractos que el mismo Pedro Alonso López hacía mención mientras estaba recluido. De joven, López comenzó a robar automóviles y a venderlos a deshuesaderos locales a cambio de sumas de dinero. En 1969, López fue detenido por robo de autos y condenado a 7 años de prisión en Bogotá. A los 2 días de cumplir la condena, fue brutalmente violado en grupo por otros 3 reclusos, un hecho que lo dejó en un profundo trauma. Después de esto, López se fabricó una navaja y persiguió a sus violadores, matándolo a todos. Algunas versiones afirman que también fue violado por un cuarto recluso, que escapó de su ira, y también que estranguló al cabecilla de los violadores con sus propias manos. Los asesinatos le valieron el respeto a regañadientes de los demás reclusos, que nunca más se atrevieron a molestarlo, y fueron considerados actos de legítima defensa por el Departamento de Justicia colombiano local. Debido a esto, solo se añadieron 2 años a su condena anterior. Tras su liberación en 1978, López se convirtió en un vagabundo y comenzó a secuestrar, violar y a asesinar a un promedio de 3 niñas por semana. En una ocasión, en Perú, López intentó secuestrar a una niña de 9 años de una tribu indígena, pero fue atrapado en el acto. Como resultado, López fue golpeado, torturado y enterrado hasta el cuello por los nativos, que planeaban verter jarabe en su cabeza y dejar que las hormigas lo devoraran vivo. Sin embargo, se salvó cuando una misionera estadounidense intervino y los convenció de que le dejaran entregarlo a la policía. La tribu aceptó de mala gana, pero la misionera, que no estaba al tanto, llevó a López a la frontera con Colombia, donde lamentablemente lo liberó. Luego de todas estas escenas, comenzó a viajar por los países de Colombia y Ecuador, secuestrando y asesinando a más niñas en su camino. La policía inicialmente creyó que las redes de esclavitud y prostitución estaban secuestrando a los niños desaparecidos. En 1979, tras una inundación repentina cerca de Ambato, en Ecuador, se descubrieron y encontraron los cuerpos de 4 de los niños desaparecidos. Días después, López intentó secuestrar a María Poveda, de tan solo 12 años, en un mercado, también en Ambato, pero fracasó cuando su madre lo sorprendió en el acto con la ayuda de otras mujeres. Casi fue linchado en el acto. López fue rescatado por agentes de la policía y arrestado mientras proclamaba que era una buena persona y que tenía un corazón limpio. Durante su detención, López fue sometido a un interrogatorio estándar hasta que dijo a los policías que no era ecuatoriano, sino un vagabundo colombiano. Un teniente de policía lo golpeó y lo acusó de ser parte de una pandilla que secuestraba niñas de Ambato. El policía amenazó con matarlo si no confesaba, pero López permaneció en silencio. En ese momento, el superior del oficial, el capitán Pastor Córdoba, entró en la habitación y ordenó a todos los policías que se fueran, decidiendo interrogar al sospechoso él mismo con un enfoque más amistoso. Le ofreció a López comida y cigarrillos. Le preguntó su salud y sentimientos antes de solicitar información sobre la banda de secuestradores. López se encogió de hombros y dijo que no sabía absolutamente nada al respecto de lo que él estaba preguntando. Cuando el capitán le dijo que estaba bajo presión de las familias de las niñas desaparecidas para que encontrara a quien las había secuestrado, López le dijo que podía encontrar una víctima en una cabaña fuera del pueblo. La policía fue a esa cabaña y encontró un cadáver desnudo tendido sobre un colchón viejo, que fue identificado como Ivanova Jacob, una niña desaparecida. Después de que Córdoba le preguntó a López cuántas niñas había asesinado, López miró hacia arriba y dijo:
más de 200 en Ecuador, algunas decenas en Perú y muchas más en Colombia. El presidente fue informado y ordenó que López fuera llevado a los lugares donde había dejado los cuerpos, hasta que se recuperaran todas las víctimas en Ecuador. López llevó a la policía a más de 30 fosas poco profundas, pero después de enterarse de que iba a ser acusado de asesinato, dejó de cooperar y declaró su inocencia. Un total de 53 cuerpos fueron recuperados en Ambato solamente, a pesar de que muchas fosas habían sido vaciadas por inundaciones repentinas o animales carroñeros antes de que los investigadores pudieran encontrarlas. El recuento mínimo de cadáveres de López se estima en 110, pero algunos creen que el número total era en torno a más de 300 personas, o en este caso niñas. Muchos oficiales de policía y periodistas han discrepado con la última estimación, diciendo que todavía era muy baja porque había dejado de cooperar con la investigación. López fue condenado por 3 asesinatos en 1980 y sentenciado a 16 años de prisión, la pena máxima por asesinato bajo la ley ecuatoriana. Fue encarcelado en la prisión del Pabellón B de la prisión de García Moreno de Quito, donde fue un prisionero modelo y conoció a un asesino en serie pedófilo colombiano posterior, llamado Daniel Camargo. El 31 de agosto de 1994, López fue liberado de prisión por buena conducta, pero una hora después fue arrestado como inmigrante ilegal y deportado a Colombia. López intentó detener su deportación alegando que había obtenido la ciudadanía ecuatoriana en 1974, pero no pudo presentar ninguna prueba de ello. En Bogotá, López protestó mientras lo sometían a una evaluación médica, exigiendo que lo liberaran a pesar de que una multitud furiosa se había reunido afuera con la intención de lincharlo. Sin embargo, nadie había acusado a López por asesinato en Colombia. Aún renuentes a liberarlo, las autoridades trasladaron a López al Espinal, donde había residido décadas antes con su madre, con la esperanza de que una de sus víctimas pudiese ser presentada. Una mujer local llamada Alba Sánchez afirmó entonces que en 1979 había visto a López alejarse de su casa con su hija Floralba, antes de que el cuerpo de Floralba fuera encontrado violado y estrangulado en las afueras de la ciudad. Este modo de operación era idéntico a los asesinatos conocidos de López en Ecuador. López fue declarado culpable tras un breve juicio, pero su abogado defensor exigió que se le sometiera primero a una evaluación psiquiátrica. Luego, en 1995, se le declaró demente y como resultado fue internado en un hospital psiquiátrico en lugar de enviarlo a prisión. En 1998, una nueva evaluación lo consideró cuerdo y fue puesto en libertad bajo fianza de $50 y con la condición de que siguiera recibiendo tratamiento psiquiátrico y se presentara a la policía todos los meses. Sin embargo, no hizo ninguna de las dos cosas. La noticia de la liberación de López causó histeria en Ecuador. Se rumoreó que había sido visto en la zona norte del país por aquella época, pero esto nunca fue confirmado. López fue visto nuevamente en el Espinal, cuando tocó a la puerta de su propia madre, Benilda. La pobre mujer admitió que pensó que él la iba a matar porque lo había culpado por cada dolor en su corazón, en una entrevista televisada años antes, y ella había suplicado a su vez que López nunca fuera liberado. Sin embargo, López le dijo con calma que se pusiera de rodillas porque quería darle su bendición. Después exigió su herencia en vida, argumentando que no tenía medios para mantenerse. Su madre
le dio unos billetes que guardaba en un cajón y una cama vieja que López desarmó para vender por piezas. Nunca lo volvió a ver y su paradero actual es desconocido. En 2002, la policía colombiana lanzó una orden de captura de Interpol contra López por un nuevo asesinato en El Espinal, que encajaba con el modus operandi de sus primeros crímenes. Diversos rumores afirmaban que vive en un departamento de Tolima, en Colombia, que es un indigente en Bogotá, o incluso que fue asesinado después de que algunos familiares de sus víctimas pusieran precio a su cabeza. Se presume que aún está en libertad, aunque se desconoce si ha comenzado a matar o si volverá a hacerlo, así como su paradero actual. López tenía como objeto a niñas de entre 8 y 12 años, en su mayoría de comunidades amerindias, pobres y rurales. No tenía preferencia racial y admitió que en ocasiones había tenido la tentación de secuestrar a niñas caucásicas, incluidas turistas extranjeras, pero se abstuvo de hacerlo porque sus padres las vigilaban más de cerca. Acechaba a las niñas durante un tiempo indeterminado y luego las secuestraba. Las llevaba a un lugar apartado, donde las violaba y luego las estrangulaba hasta matarlas. Después, enterraba sus cuerpos en fosas poco profundas en grupos de 3 o 4. Antes de que se descompusieran demasiado, regresaba y jugaba a fiestas de té con un grupo de cadáveres. López solo mataba de día porque quería tener una visión clara de los rostros de sus víctimas mientras morían. Cuando mataba a las reclusas que lo violaban, lo hacía apuñalándolas. Él comentaba: «Perdí mi inocencia a los 8 años, así que decidí hacerle lo mismo a tantas niñas como pudiera». A López le diagnosticaron sociópata con trastorno de personalidad por evitación, pero no un verdadero psicópata. Crecer mientras veía a su madre tener relaciones sexuales le hizo asimilarlo como que el sexo era un acto de afecto, y ser expulsado como resultado de mostrar ese afecto con su hermana le hizo concluir que el afecto era algo que debía castigarse. Sus posteriores abusos y privaciones infantiles le hicieron asumir que destruir la inocencia infantil era algo natural y deseable, y que al matar a sus víctimas, en este caso elegidas por su inocencia percibida más que por su apariencia, las estaba salvando de una vida de pobreza y más abusos. Dentro de las víctimas conocidas por este horrible asesino, se encuentra, como por ejemplo en 1956 en Colombia, su hermana, cuyo nombre no se menciona y solo fue abusada sexualmente. Otras fechas no especificadas entre 1969 al año 2002, mató al menos 110 víctimas durante un periodo de 33 años. Entre ellas, las más conocidas son 3 reclusos anónimos, que eran sus violadores, todos apuñalados hasta la muerte en Bogotá, Colombia; 4 reclusos sin identificar, posiblemente intentos de captura, también en Colombia; en 1978 en Bogotá, a una niña sin nombre, secuestrada, violada y estrangulada; en El Espinal, Colombia, a Floralba Sánchez, secuestrada, violada y estrangulada; Ayacucho, en Perú, a una niña de 9 años sin identificar, pero esto es por un intento de secuestro; Isabel Cristina Recalde, secuestrada, violada, estrangulada y enterrada en una fosa poco profunda; Ivanova Yacom, secuestrada, violada y estrangulada; a María Poveda, de 12 años, intento de secuestro; en el 2002, El Espinal, en Colombia, una víctima anónima, posiblemente estrangulada. Aunque Pedro Alonso López fue condenado oficialmente por 110 asesinatos, afirmó haber matado a más de 300. Y una de las frases que recalcó en el momento que estuvo recluido
y que quedó grabado en la conciencia colectiva en Ecuador, en Colombia y en Perú es: soy el hombre del siglo, nadie me olvidará jamás. Un horrible psycho killer, una persona que quizás no tiene alma ni mucho menos consideración, a pesar que la medicina psiquiátrica alude que todo su actuar es un fiel reflejo de todos los traumas que vivió desde su infancia o de aquel fatídico periodo de su vida de 8 años en adelante. La vida que llevaba su mamá y las cosas que tuvo que vivir dieron la posibilidad de que Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, pudiese quedar en libertad, y hasta el día de hoy no se sabe de su paradero. ¿Estará vivo? ¿Lo habrán asesinado? ¿Seguirá, en este caso, efectuando esas macabras o esos macabros actos que estaba acostumbrado a hacer? Es algo que no se tiene conocimiento. Y con esto, queridos amigos, estamos dando por finalizada la jornada del día de hoy de un capítulo más del podcast Legión Oculta, con un psycho killer que de verdad ha dejado un mal sabor de boca.